Y bueno, queridos chicos, hemos llegado a nuestra semana número 12 y vamos a cerrar conociendo pues un poco más de la literatura regional ayacuchana, que es uno de los temas nuevos, ¿no? Y uno de los temas que se ha incluido en el prospecto de admisión de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Así que pues vamos a ir conociendo un poco más. En realidad no hay muchos estudios sobre la literatura ayacuchana y qué bueno que se han incluido, porque esto permite de que haya mucho más análisis, de que se conozca un poco más las obras y que se pueda ver un poco más de cerca también cómo se piensa y cómo se siente la literatura ayacuchana. Veamos por acá. Vamos a empezar, ¿no? La literatura ayacuchana no surge con la fundación de Huamanga, ustedes deben saber eso, sino que la literatura de alguna manera busca, dice, una presencia, ¿no?, anterior a esta, ¿no? Porque recuerden que los habitantes siempre hacen teatro, siempre se hace música, y que mejor que la música, ¿no?, que la relacionamos con el huayno, y siempre hace pues, ¿no?, diversas expresiones literarias que de alguna manera pues no van a dar ese plus y van a dar ese alcance para que ya haya una literatura preexistente antes de la fundación de Huamanga. Ahora, la otra característica es que la literatura ayacuchana mantiene un universo mágico, y sí, esto es muy cierto porque en realidad en Ayacucho se encuentra la mayor cantidad de tradiciones. No sé si ustedes han logrado conocer, pues, ¿no?, a Juan de Mata Peralta, que escribe 4 libros, ¿no?, en base a tradiciones huamanguinas, y no son todas, hay muchas más. En realidad toda América es un lugar constituido por muchas historias, muchas tradiciones, muchos dichos populares, y por eso el tema de lo mágico se incluye aquí. Están los mitos, están las leyendas, están los jarawis, que vendría a ser la producción quechua. Hay una memoria colectiva, sí, porque en realidad, ¿no?, en Ayacucho, como es un lugar bastante pequeño, las historias se conocen, vamos a decir, muy de cerca, y muchas personas se conocen también. O sea, Huamanga, a pesar de que estamos en el año 2020, nosotros nos vamos dando cuenta de que muchas personas sí se conocen, ¿no? Entonces, dentro de una ciudad que en realidad pues es pequeña, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la memoria colectiva ayuda, contribuye para que de manera oral vayan pasando de generación en generación las historias y sobrevivan hasta nosotros. ¿Okay? Luego vamos a encontrar las particularidades lingüísticas, ¿no? Nosotros somos, vamos a decir, hablantes de una quechua, de una lengua quechua de Ayacucho Chanca. Entonces nuestra forma de hablar es muy diferente a la del Cusco, es muy diferente a la de Huancayo, muy diferente a la zona del altiplano. Entonces, ¿esto qué hace? Pues, ¿no?, que nos diferenciemos, y obviamente esas pequeñas interferencias lingüísticas, esa forma de hablar, ese dejo, estos usos muy expresivos o frases que otras personas, por ejemplo, generalmente no las hablan, o términos en quechua que siempre nos caracterizan a los ayacuchanos, pues forma parte también de la literatura. ¿Qué más? Influencia del quechua, lógico, ¿no? O sea, nosotros no podríamos hablar de literatura ayacuchana obviando el tema del quechua, ¿no? El quechua es nato, vive en nosotros, es parte de la literatura y de la vida de cualquier persona ayacuchana. O sea, no es nada extraño llegar a las calles de Ayacucho y conversar con alguien y que alguien esté hablando en quechua, ¿no? O sea, y puedes conversar también, ¿no? Si tú no hables, pues los vas a entender y los vas a escuchar. Y va a haber muchas actividades como los carnavales o la Semana Santa, donde se retratan pues estas formas de cultura viva, ¿no?, en realidad. Ahora, hay una expresión melódica y sufrida, y sí, eso es importante hablarlo, porque todo ayacuchano de alguna manera siempre tiene una historia detrás. Y toda historia y todas las obras que vamos a conocer nosotros va a tener una historia detrás, y eso es lo que lo hace tan bonito, vamos a decir, eso es lo que lo hace tan especial. Por eso es que cada una de estas obras hay que ponerle bastante cuidado, porque viene de una historia pasada y de nuestros abuelos y de nuestros tíos, que probablemente han sido golpeados duramente por una situación política que ustedes ya más o menos también tienen en cuenta. Entonces, igual que la música, igual que la misma música que es la guitarra ayacuchana, que siempre es muy melancólica, o sea, a pesar de que te cuente cosas que no son tan tristes, siempre busca un sentimentalismo muy profundo, una conexión muy especial, vamos a decir, con el sentimiento. La literatura ayacuchana se ha dividido en etapas, ya de manera general. Por ejemplo, tenemos a la literatura prehispánica, que es muy parecida a la literatura quechua, que es más oral, que es colectiva, no es agraria, es cosmogónica, y obviamente vamos a encontrar ahí los géneros literarios que se desarrollan, ¿no?
Ahora, en el periodo colonial, que es a finales del siglo XVIII, se da la fundación de Huamanga, donde ya se va construyendo, vamos a decir, una ciudad y con personas diferentes y una visión diferente. Y obviamente, pues nosotros no podemos olvidarnos de hablar de la universidad, ¿no? La universidad para esta zona o para la literatura regional ha sido el plus, ha sido el eje, ha sido el centro, el motor, vamos a decir, del surgimiento de grandes escritores en aquella época. Para ese entonces también se desarrolla el género lírico con una literatura culta. Por ejemplo, acá vamos a encontrar voy a anotar, ¿ya? Vamos a encontrar a Fray Jerónimo de Oré, todavía con esta poesía culta. Recuerdan ustedes el Apuyay a Jesucristo, pues es una alabanza muy conocida en la Semana Santa, pues que también se desarrolla, ¿no? Y considerado parte de la literatura. En el tema narrativo está lo popular, está el sentimiento indígena. Aquí nosotros podríamos poner a ¿quién? A Huamampoma de Ayala con las crónicas, ¿no? Porque se dice pues que Huamampoma de Ayala, aunque hay mucha controversia, ¿no? Que algunos dicen que soy de Huánuco, algunos dicen que soy de Cucho, pero en realidad todo el ambiente donde retrata es el Ande, y pues como está ambientado en estas épocas se le considera dentro de esta literatura. El teatro, en realidad, Huanta ha tenido uno de los lugares, vamos a decir, más trascendentales en el tema de literatura y muchos escritores que han decidido hablar o escribir o retratar algunos momentos también de esos espacios, ¿no? Entonces vamos a encontrar acá a Teodoro Liborio con el Uzcapaucar, ¿no? Que es una de las obras, uno de los teatros, vamos a decir, más antiguos conocidos también en toda esta región. ¿Okay? Bueno, pasamos ya a la etapa de la emancipación, vamos a encontrar el siglo XIX, se va modernizando, vamos a decir, las ciudades, lógico, estamos en 1900, y vamos a encontrar a Josefina Lazón con un cholo montonero, que es guantina también esta señora, y luego vamos a pasar a la cuarta etapa, que se divide en dos, ¿no? El siglo XIX, esta es la primera etapa, no la primera etapa aún todavía, pero este es de más que nada narrativa, y luego vamos a encontrar acá la segunda etapa. Entonces vamos a decir, ¿no? Acá la poesía, la narración son muy significativas, muy enraizadas, muy ayacuchanas, vamos a decirlas. Se funda la revista Huamanga y con esto se abre, vamos a decir, el plano para poder nosotros conocer muchos artículos, muchas canciones, muchas poesías de muchas personas, estudiantes universitarios, no personajes de Ayacucho, el centro cultural que viene a ser la máxima expresión del arte, de la música, de la danza, del conocimiento, vamos a decir, de la historia. Entonces Huamanga es una ciudad muy histórica también, ¿no? Se basa y se enfoca demasiado en los hechos, en los acontecimientos para poder escribir o para poder surgir también. Ahora, en el siglo XIX se da la reapertura de la UNCH, ¿sí? En 1980 se da la presencia del Sendero Luminoso, y esto vamos a decir que hay que ponerle un alto a esta literatura, porque a partir de esto surgen obras que nosotros vamos a sorprendernos realmente al momento de conocer. ¿Ok? Bueno, vamos a trabajar en realidad, chicos, dos momentos, ¿está bien? Vamos a hacer primero la narrativa, ¿no? La narrativa de la literatura ayacuchana, y luego nosotros vamos a hablar de la poesía, ¿no? En la literatura ayacuchana, ¿bien? Entonces vamos a empezar por acá. Vamos a ver, Hildebrando Pérez Guaranja nace en 1946, pero no se sabe exactamente cómo murió. Vamos a hablar un poquito de Hildebrando. Hildebrando tiene un hermano llamado Julián Pérez Guaranja. En realidad ellos han sido, vamos a decir, estudiantes universitarios y posteriormente profesores también de este mismo lugar. El hermano Hildebrando ha sido asesinado, no se sabe cuándo, cómo ni dónde, aunque muchos dicen, y hay algunos rumores de que él nunca murió, sino que se fue a París dejando todo, porque terminó siendo acusado, como era profesor de la universidad, y tú sabes que en esa época del problema de Sendero Luminoso y todo eso, eran los estudiantes y los profesores los que eran mayormente perseguidos, pues dice que termina siendo simplemente, pues, ¿no? Uno de los culpables de haber, vamos a decir, llevado a cabo la masacre de Lucanamarca, ¿no? Con muertes de muchas personas. Entonces lo han perseguido constantemente, y es así como este hombre ha desaparecido, ¿no? En realidad no ha tenido, vamos a decir, tantas obras, ha tenido una sola, pero con un solo libro él ha hecho conocer, vamos a decir, un sentimiento muy especial que tal vez en esa época sí estaba presente, pero que nadie lo había escrito aún.
es profesor de la UNCHI La Cantuta. Él ya desde bastante joven perteneció a un grupo literario llamado Narración, donde comparte con amigos obras, anécdotas, lecturas, análisis, en fin. Él gana en 1975 un solo premio. Y tal vez por esta pequeña fama que ha tenido, tal vez eso haya sido razón, pues, ¿no? Para que, pues, este hombre también sea visto siempre por los militares, ¿no? El libro se llama Los Ilegítimos y desde el título ya nosotros nos podemos dar cuenta de que estamos hablando de un grupo de personas que no son aceptadas por la sociedad, que van más allá, vamos a decir, de la pobreza o que son los olvidados, porque en realidad en esta época de conflicto social, hubo un grupo que no tuvo ninguna clase de atención, ¿no? Y hubo un grupo de personas que recibió todo el impacto, vamos a decir, tanto de la parte del gobierno como de la parte de los terroristas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos no estaban de ningún lado, sin embargo, eran los más perjudicados, ¿no? Entonces, de ahí viene el título. Es un conjunto de cuentos que expresan el sentir en el campo, ¿no? Cómo viven en el campo. ¿Qué culpa tenían estas personas si ni siquiera sabían a qué pertenecer? Llegaban los militares y les decían que no tenían que hacer saber quiénes eran los terroristas, y después de unos días llegaban los terroristas y decían quiénes estaban, vamos a decir, confabulados con los militares, y así constantemente, ¿no? Entonces recibieron un trato tan duro y tan fuerte, vamos a decir, que terminaron perdiéndolo todo, terminaron perdiendo familia, terminaron perdiendo animales, tierras, vidas perdidas en vano, desapariciones porque los niños se iban, ya no volvían, los padres que eran jóvenes eran llevados para ser entrenados, ¿no? Las mujeres que terminaban siendo violadas y pues nacían niños, no se sabía ni siquiera quiénes eran los padres, y situaciones así que hacen pues no que estos cuentos de alguna manera sí expresen demasiado sentir. Hay un cuento en especial, el que nos piden estudiar, que es Entonces abuelo aparecía. Está escrito en primera persona y la historia es muy sencilla, ¿no? Esta abarca 2 páginas, en realidad no hay mucho que contar, pero lo que sí podemos saber es que este personaje, porque esta señorita llamada Virginia, es la que va contando la historia. Le va diciendo y le va contando a su hermano Francisco. Francisco, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que cuando yo era pequeña tú me cuidabas, porque él es el hermano mayor, ¿ya? Tú me cuidabas y tú me cuidabas de los golpes de nuestro abuelo don Pánfilo. En realidad ellos son hijos de Nicolás. Entonces, ¿qué ha pasado? Don Pánfilo, para apropiarse de estos niños, ha botado a esa pobre muchacha que era una cocinera de su casa, que se embarazaba al parecer de su hijo. Entonces la ha botado, ella se ha ido lejos, pero siempre quiere volver por sus hijos. Pero don Pánfilo, como es el gamonal, vamos a decir, es el patrón, no permite de ninguna manera pues no que ella regrese. Cada vez que vuelve la va botando, ¿no? Entonces ellos dos viven, vamos a decir, niños a cargo de don Pánfilo, que siempre los agarra a golpes, con el látigo, con el fuete, les va pegando siempre en las mañanas para que despierten, para que se vayan al campo, para que coman rápido, porque si no, a veces hasta sin comer tenían que ir. Y ella va recordando cómo su hermano siempre le ha cuidado, ¿no? Siempre le ha cubrido las espaldas, siempre le ha tapado las travesuras, o siempre ha recibido más golpe que ella misma, porque no, el abuelo era demasiado agresivo y muy autoritario, y le dice, no, tú me recuerdas a este lugar donde tú decías que nos han traído para ser esclavos, para hacernos nada, ¿no? Y ahora ya no estás acá porque tú estás en un lugar mejor y muy pronto van a traer tu cajón para que te puedas ir, pero ahora me voy a quedar yo sola y no sé qué voy a hacer aquí sola. Entonces, ¿qué está contándole? Virginia está conversando con su hermano, que ya es un difunto, ¿no? Solo le está haciendo un recuerdo, vamos a decir de qué, le está haciendo un recuerdo de las memorias, ¿no? De cómo ellos han vivido con el abuelo, lejos de la mamá, ¿no? Y que ahora ha llegado su funeral. Bien, vamos a continuar entonces, y ahora sí hablemos de un escritor que todavía está vivo, felizmente, y sigue haciendo literatura para todos nosotros. Este señor es Sócrates Usunaga Huayta. Él ha nacido en 1964 en Paucar del Sarasara, ¿ya? Sócrates Usunaga podríamos decir que hay cierta influencia de José María Arguedas en la forma de escribir, muy sencilla, muy básica, pero con mucho contenido, vamos a decir, cultural y andino. Él es un conocedor del ande, él es músico, ¿no? Él es poeta, él es narrador, entonces va a estar relacionado con las artes en general.
¿no? Él gana muchos concursos literarios, ¿no? Desde los premios nacionales COPE, que son muy famosos a nivel nacional y que los ha ganado en muchas oportunidades, hasta premios internacionales. Ahora, la narración que él tiene dentro de sus obras va a tener cierto dialecto ayacuchano, y ese dialecto ayacuchano va a permitir, dice, pues, que nosotros le podamos entender mejor. Ahora, el tema del quechua es una cuestión muy especial, ¿no? De Sócrates Usunaga, porque vamos a encontrar, vamos a decir, una combinación del quechua con el español, ¿no? Vamos a encontrar esa interferencia, pero que no suena mal, no suena, vamos a decir, vulgar, sino que lo hace de una manera natural. Entonces los personajes cuando hablan no parecieran, no te va a dar, vamos a decir, ese motivo de querer burlarte o querer reírte o decir, mira qué mal escribe o qué mal habla este personaje, sino que vamos a conocer en esencia pura cómo es las personas y cómo hablan y cómo se expresan, ¿no? Uno de los ejemplos sería pues en los cuentos del Taita Serapio, ¿no? Donde el personaje es pícaro, alegre, vivo, ¿no? Le gusta fastidiar, le gusta incomodar, pero lo hace siempre desde el tema del bilingüismo. Luego, tenemos la intención de añoranza, y yo creo que sí, porque en todas las obras de Sócrates Usunaga, en sus narraciones, nosotros vamos a encontrar cómo estos personajes, vamos a decir, siempre añoran cuando eran niños, cuando eran pequeños, cuando estaban en el campo, cuando vivían con sus animales, en fin, ¿no? Una serie de cosas que nosotros debemos tomar en consideración. Bueno, la otra de las características de Sócrates Usunaga es que viene a ser la literatura infantil y juvenil. Tiene muchas publicaciones con libros que están dedicados a niños. Entonces esto hace de que la forma andina, vamos a decir, sea un espacio que se puede aplicar tanto a cualquier edad, no hay un límite. Sin embargo, entre todas esas narraciones que él ha podido crear, que han sido muy bonitas y muy conmovedoras, pues nosotros vamos a encontrar una novela bastante seria, que viene a ser La noche y sus aullidos, ¿no? Que está en el año 2009, publicada. Es una novela enmarcada en la época del terrorismo. En realidad es una novela bastante extensa, pero nosotros vamos a tocar los temas más trascendentales de esta novela. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ambientarnos en un lugar llamado Colcamarca, donde hay un personaje, ese es el personaje principal, llamado Clemente. Este hombre va contando cómo de niño él ha ido creciendo en este campo, pero ha sido bastante pobre, y lo único que lo había, vamos a decir, sacado de este tema de aislarse de la pobreza para tener algo que comer es porque su mamá en una ocasión lo mandó con un señor que criaba ganados, entonces, o que vendía ganados, ¿no? Llevaba de un lugar a otro, entonces se fue con ellos, llegó a un lugar totalmente desconocido, lo trataban muy mal, le daban muy poca comida, lo hacían dormir en un rincón, pero en el tiempo termina conociendo pues, ¿no? A Anatolia, ¿no? Que es una chica, que es la hija de la cocinera, ¿no? Entonces viven ahí, son casi de la misma edad, se van conociendo, se van haciendo amigos, él va conociendo el amor también de a poquito, ¿no? Entonces van tratando de, vamos a decir, crear un ambiente amoroso, entonces ese espacio, y es la fuerza también que le va a dar a él más adelante de superar todos los inconvenientes que va a tener. Entonces aparentemente hasta ahí tienen una vida feliz, bueno, todavía no se casa con Anatolia, pero son jovencitos, pero que empieza a pasar que hay un acontecimiento terrible que marca, vamos a decir, sus vidas. Y ese acontecimiento viene a ser, pues, no, la llegada de qué, la llegada, vamos a decir, del terrorismo, ¿no? Esto es lo que va a pasar, la llegada del terrorismo, la llegada, pues, ¿no? De qué más, vamos a encontrar también de los militares. Entonces dice que un día aparecieron pues por una de las casas, por una de las esquinas de la plaza empezaron a llegar un grupo de personas, una mujer, dice, bastante joven, con zapatillas blancas rotas, y llegaban con sus banderas, pues, de la hoz y el martillo, y empezaron a juntar a toda la gente del pueblo y les empezaron a hacer, no, vamos a decir, a repetir
algunas palabras, algunas frases de cómo vive el Partido Comunista y que ellos tenían que ayudarlos porque eran compañeros, porque se ayudaban. Entonces en ese momento él no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando y por eso es que habían sacado algunas autoridades pues no del pueblo y los terminaron matando frente a todos ellos, ¿no? Entonces, y los dejan botados o si no les abren los estómagos y les van poniendo carteles de que así mueren los perros y cosas así, y es por eso de que pues él empieza a, vamos a decir, a observar todo lo que ocurre a su alrededor. Nos va a contar también la historia de Leoncio. Leoncio es un músico, ¿no? Y cómo junto a su hermano ellos también van, vamos a decir, de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, van yendo, porque en realidad el espacio donde se desarrollan los acontecimientos no son los mismos, sino que van cambiando de lugar en lugar y siempre van viendo el mismo atrevimiento, dice, de parte tanto de los terroristas como de los militares para con sus conciudadanos o para con los comuneros, ¿no? Y finalmente la historia de Tomascha, que es un jovencito que va a la escuela y su profesor dice que vino desde Lima, pues generalmente era un hombre bastante leído, que le gustaba enseñar muy bien a sus estudiantes, de que sean personas importantes y que curiosamente pues no sin querer terminó inclinando a Tomascha también a este pensamiento de izquierda, ¿no? Finalmente el profesor terminó siendo asesinado a pesar de que había escapado de la escuela, de la casa donde vivía y se había ido a esconder en una casa de Cuis donde estaba el señor Clemente. Pues los militares lo terminan encontrando y le dan unos balazos y los terminan matando. Entonces, todo ese espacio de Clemente es como si estuviera sentado él y va a ir contando cada uno de los acontecimientos que van pasando, ¿no? Entonces todo gira alrededor de esto, es casi el único sobreviviente de toda la historia, también va a tener que pasar por el triste momento de la muerte de su hijo y luego también de su esposa Anatolia. Entonces hasta ahí quedamos con la narrativa, vamos a decir ayacuchana, y ahora sí vamos a pasar y vamos a hablar un poquito más pues no sobre la poesía, ¿no? Y en realidad poesía ayacuchana hay mucha. En realidad hay muchos escritores más, solo que nosotros hemos seleccionado estos 4 porque nos parecen los más importantes. Y vamos a ver, ¿no? Teniendo en este cuadro, ya de manera general, nosotros podemos decir algunas características generales que tienen estos poetas. ¿Cuáles vendrían a ser? Por ejemplo, que son profesores de la UNCH. Estos 4 señores son profesores de la UNCH, ¿no? También podemos decir que están relacionados con el arte. Son cantantes, son poetas, son artistas. Todos han formado parte de instituciones artísticas muy importantes aquí en Ayacucho. Entonces esto nos demuestra de que esos escritores no están aislados, ¿no? En realidad de la comunidad. Hay mucha reflexión en sus poemas y eso de alguna manera es el plus, vamos a decir, que tienen todos en común y son reconocidos a nivel internacional. Veamos. Mario Roberto Ruiz de Castilla, que es el escritor más antiguo, le conoce como el orador sagrado porque, bueno, él es profesor, él es huamanguino, pero estudió en la Católica y al volver, pues, no, él empieza a escribir y empieza a denotar un estilo, ¿no?, muy sentimental, ¿no? Entonces de los yarabíes antiguos, de la música, vamos a decir, melódica, sentimental, todavía tenemos acá nosotros la presencia. Él en realidad es un orgullo ayacuchano, vamos a decir, se habla mucho de los temas amorosos, ¿no?, y la esencia andina. Acá nosotros vamos a encontrar al Sonetario de 1995, donde se escribe uno de los poemitas más conocidos, ¿no?, del señor Mario Roberto Ruiz de Castilla, que dice así, ¿no? Escucha la voz de quien te adora, que cuanto más te quiere, más te llora, y cuanto más te llora, más te quiere. Entonces ahí nosotros vamos a darnos cuenta de que se habla del tema amoroso de una manera muy sufrida, muy sentimental, ¿no? Entonces recuerda también, pues, ¿no?, que Ayacucho tiene algunas características, vamos a decir, muy melancólicas, no te vayas a olvidar, muy melancólicas, pero si nosotros hablamos, vamos a ser del orgullo ayacuchano, tendríamos que estar hablando de qué es, tendríamos que estar hablando de la exaltación, ¿no? Vamos a decir de imágenes netamente andinas, ¿no?, o ayacuchanas, como nosotros los podemos llamar.
¿Ok? Bien, vamos a continuar y vamos a hablar de Héctor García Blázquez Bedoya. Él es un poeta, es artista, pintor intelectual, como tú lo ves. Es cofundador del Círculo Literario Javier Eraut, ¿no? Cofundador, porque acá al ladito nada más vamos a encontrar pues al fundador, ¿no?, de ese círculo. Héctor García Blázquez presenta un estilo épico. Cuando nosotros hablamos del estilo épico nos estamos refiriendo a la exaltación de un tema, a hablar de algo de manera grandiosa y sorprendente, a utilizar palabras grandilocuentes para poder, vamos a decir, rescatar lo mejor de ese contexto, de ese tema, de ese acontecimiento histórico, en fin. Por eso es que recuerdas que el género épico hablaba de héroes en un principio, ¿no?, sobre hazañas grandiosas. Bueno, también se puede hacer con otros temas diferentes. ¿Ok? Bueno, él está afianzado, dice, mucho con la vitalidad, ¿ya? Y hace el uso de metáforas. El uso de metáforas es constante en toda su poesía. Su libro, Poemas de otro tiempo, tiene una relación muy particular con el personaje que está acá, que es Javier Eraut. Recuerda que Javier Eraut es un poeta de la década del 60 que lastimosamente tuvo una vida bastante corta, fueron 21 años nada más que él pudo vivir, tuvo la existencia. Entonces este jovencito escribió poemas muy arraigados, no solamente a la vida, sino también al tema social. Por eso es que lo llamaron como el poeta guerrillero y terminaron acribillándolo, ¿no?, fuera de Lima. Entonces, al morir él, decide escribir este verso, ¿no? Y dice: era mayo entonces, mayo dibujado en el cauce de la tarde, porque fue acribillado en un río, y fue en mayo que lo mataron. Por entre sueños el río, recuerda que el río es un poema. ¿De quién? Es un poema de Javier Eraut, ¿no? Entonces hay que tomarlo en consideración. Entonces, por entre la sangre el río, atropellándose en trueno. Obviamente pues no hace referencia a todos los balazos que habrán caído en esa masacre y pues terminaron con la vida de Javier Eraut, ¿no? Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar ahora sí de nuestro poeta Marcial Molina Richter. Él todavía está vivo, nos acompaña, ¿no? Él es fundador del Círculo de Javier Eraut. Nosotros vamos a ver que bueno, ahora es el director del Centro Cultural de la UNCH. Tiene una gran influencia de Bertolt Brecht. Estamos hablando de una poesía mucho más social y mucho más crítica. Vamos a hablar de Nicanor Parra, también como poeta hispanoamericano. Bueno, Marcial Molina Richter ya expresa, vamos a decir, una poesía mucho más moderna, mucho más cercana a la actualidad, mucho más contemporánea. Podríamos decir que con él se da este paso, ¿no?, a la modernidad de la poesía ayacuchana. Hay unas imágenes ayacuchanas muy específicas. Se habla de las iglesias, se habla de los lugares, de las calles en específico, de la forma en cómo tienen, cómo es la gente, cómo piensa. Entonces son imágenes que te detallan cómo es un ayacuchano, ¿no? Y el otro tema importante, que es la deshumanización por la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Porque él escribe, en realidad hace una tesis doctoral y escribe, pues, termina publicando todo un conjunto de poemas, pues, ¿no? En su libro, La palabra de los muertos, o Ayacucho Oranona, ¿no? Entonces, este libro ha sido reconocido a nivel internacional, que le ha valido, vamos a decir, como inicio para poder, ¿no?, vamos a decir, publicar su tesis. Y acá nosotros vamos a ver que es un libro bastante extenso, en realidad hay muchas pero lo que sí debemos tomar en cuenta no solamente es la construcción, sino también cómo este personaje de alguna manera dice, busca pues, ¿no?, expresar cómo se sienten las personas y cómo se han ido deshumanizando a partir de todo el momento difícil que han tenido que vivir en la guerra sociopolítica. Por ejemplo, dice acá, ¿no?, aquí nada ha pasado, nadie ha venido, ninguno se ha ido, menos nadie ha muerto. Y obviamente hace referencia pues a Ayacucho, ¿no? Ayacucho, el rincón de los muertos. Nuestras casas solariegas exhalan el mismo aroma colonial. Nuestros campanarios dormitan en sus torres, nuestras 33 iglesias tienen el mismo ícono, y nuestras calles permanecen adoquinadas por las seculares piedras de Huamanga.
Bueno, como nosotros vamos viendo, las imágenes ayacuchanas son evidentes, ¿no? Las 33 iglesias, los campanarios, las casas coloniales, las piedras de Huamanga. Nada ha cambiado. El antiguo aeropuerto recibe cotidianamente sus bimotores y los pasajeros en perfecto orden jamás son rebuscados en sus bolsillos, menos palpadas en sus intimidades nuestras mujeres. Se habla todavía de una sociedad muy confiada, se habla de una sociedad todavía muy conservadora, es por eso que se tiene el cuidado acá. Luego dice, todos gozamos de salud divina, los ángeles verdes son tan guapos y generosos que no necesitan perros para custodiar sus trabucos, y los pasajeros, henchidos de felicidad, a cada paso encienden sus pupilas y pelan los dientes, ¿no? Entonces vamos a decir que es un supuesto momento armónico, pero es a modo de una metáfora porque en realidad puede esconder otras interpretaciones más. Nuestra ciudad es limpia y aromática, sus calles exhalan inciensos de láudanos y anís, sus paredes están limpias como papel en blanco y no dicen como taraseadas de plomo. Nuestros guainos son tan alegres y vivarachos que provocan sonoras risotadas y pícaros zapateos a quienes lo escuchan. Voy a continuar. Nuestros mercados están llenos de víveres, los pollos felices aún de muertos, gordos hasta la remaceta, los transeúntes guiñan con ojos de que me voy contigo. Los trapalúdicos huesos se esconden de vergüenza tras las sonrojadas pulpas de reses, y los comerciantes pródigos de bondades ponen un kilito de yapa en las panzudas canastas de robustas amas de casa. Y bueno, finalmente va hablando de los niños, nuestros niños, dice, los futuros gobernantes, niños de Huamanga, todos están en sus guarderías, en sus casas, en sus cunas, sus jardines, sus escuelas. Solo hay un solo niño en la calle, tampoco existen huérfanos. Todos los días rollicitos y sobrealimentados llenan de inocentes risas el corazón de los hombres. Aquí no se conocen las lágrimas menos los llantos. Los que inventaron ejércitos de niños errabundos en los campos como Ajumarca, deambulando de odio, desnudos y huérfanos, enfermos y descalzos, raquíticos y hambrientos, derramando ríos de lágrimas navegables. Entonces, mientras vamos avanzando en el poema, nosotros vamos, al inicio muy sencillo, ¿no? Vamos conociendo elementos básicos de Huamanga, pero luego se va adentrando en un tema mucho más simbólico, ¿no? En el hecho de decir que todos están felices y todos están gorditos y todos están sonriendo, no implica de que todos estemos así, sino que aparentemente tenemos que dar esa cara porque en realidad por dentro estamos llevando un sufrimiento también, ¿no? Entonces, más o menos así el tema de la palabra de los muertos o Ayacucho Oranona. Bueno, ahora sí vamos a finalizar hablando de uno de los poetas más jóvenes que nosotros tenemos. Estamos hablando de Daniel Quispe Torres, que es un poeta y es un dramaturgo pues ayacuchano, ¿no? Él es actual profesor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Él siempre ha sido, vamos a decir, le ha gustado demostrar el teatro en diferentes obras, como obras de Arguedas, obras de César Vallejo y algunos otros trabajos que él ha tenido con su grupo Yaguarzunju, que viene allá muchos años y ha sido, vamos a decir, también el iniciador de grandes recorridos a nivel nacional y a nivel internacional también. Por ejemplo, el año pasado llegando teatros desde Dinamarca u otros, ¿no?, de Japón y de otros lugares más, ¿no?, haciendo estas conexiones con el arte en general. Entonces por ahí viene el gran trabajo de este profesor de la universidad. Él habla del teatro ayacuchano, sí, y obviamente, ¿no?, como cualquier ser ayacuchano tiene que tener este momento, vamos a decir, este espacio donde recoge también todas sus vivencias y experiencias personales. Y qué bueno, ¿no?, que el año pasado lo haya hecho conocido en este libro del Amor y la Guerra, ¿no?, publicado nada más en el año 2019. Y vamos a decir que este librito es una expresión, es un libro bastante pequeño. Es una expresión de dos momentos en la vida, ¿no?, que así como podemos estar muy felices, también podemos estar
destruidos, pero que en algún momento también esto se va a ir, va a ser una dualidad que siempre están en vaivén para poder nosotros entenderlo. Entonces vamos a decir que es un tema mucho más metafórico. Sí habla de los acontecimientos sociopolíticos, pero también habla de experiencias personales, ¿no? Entonces a nosotros nos piden leer los versos 5, 6, 7 y 8 y eso es lo que vamos a hacer para poder más o menos entenderlo, ¿ya? Dice: nos mataron sin golpes, con suaves palabras, derramaron veneno, eran nuestros hermanos. Los muy dulces traidores no cuidamos la espalda, pero así renaceremos sin la miel del engaño. Esto es una crítica directa al tema de las personas que han hecho mucho daño en la época sociopolítica, ¿no? Luego dice: cabalgamos tras noches, las estrellas nos guían, más allá las alondras cantan tristes pasiones, la nostalgia del hombre paso a paso se afina y nuestra senda se amolda a la luz del horizonte. Bien, entonces acá nosotros también tenemos un verso más, voy a leer estos también. Fueron niños los versos desvistiendo silencios y cantando murieron por el pan de la patria, pues no hay son sin destello de que naciera el viento, de cuadernos tan tiernos que silbando nos salvan. Del jardín de la vida tantas flores asoman, las hay blancas y rojas, perfumadas y secas. Del jardín de la vida con su dueño que sombra, yo prefiero a las locas que abandonan las rejas, dice, ¿no? Y así, es un conjunto en realidad de 100 poemas. Son poemas bastante breves, unos 4 o 5 versos cada uno, que de alguna manera va intercalando diversos momentos y diversos pasajes, vamos a decir, no solamente de la vida del poeta, sino también del yo lírico. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer para que esta clase sea, vamos a decir, mucho más especial y nosotros podamos interpretarla mejor, es pues, no, de todas maneras recurrir a la lectura de estos poemas para poder también buscar una interpretación personal. Recuerda que la poesía no es, vamos, no tiene un tema en específico, nunca se entiende igual, siempre va a tener diversas formas de interpretarse y es muy importante que tú también puedas leerlo y puedas dar tus propias opiniones, ¿no? Nosotros lo que hacemos con la literatura yacuchana, aparte de darle, vamos a decir, algunas características, es más que nada un tema informativo para instruirte a ti y hacerte conocer a dónde o a qué lugares o a qué personajes buscar para poder conocer un poco más de la literatura yacuchana. Así que chicos, hasta acá nuestra clase, espero que les haya servido, ¿no?, de orientación más que nada para conocer un poco más sobre nuestra tierra.